7:14. Todos los integrantes del equipo del Sol de la Mañana, desde las 5 hasta las 11 de la mañana, son Grandes Ligas. Buenos días a todos. Señores, después de un percance, no podemos hacer, pero sin mayor significación, solo que nos motivó este retraso, no podemos tratar todos los temas que tenemos contemplados, pero me voy a referir al tema del encuentro trilateral de ayer y la gente sabrá por qué el presidente Martelly llegó tarde, que es parte de la forma, no del fondo, pero yo creo que también ayuda a comprender el fondo de lo que ocurrió ayer en este encuentro trilateral. Entonces empiezo por ahí a las 7:15. Tanto el presidente Danilo Medina como el presidente de la Unión Europea, el señor Herman Van Rompuy, no eran ajenos a las razones por las que el presidente Michel Martelly llegó tarde al encuentro, y el encuentro programado para las 10 inició 1:14 después. Hubo problema de coordinación con el asunto del vuelo del presidente haitiano hasta Punta Cana. ¿Por qué? Porque la delegación haitiana viajó en un solo avión. Y entonces el avión en el que viajó la delegación haitiana a la República Dominicana hubo de dar 2 viajes. El presidente Martelly no vino en el primer viaje. En el primer viaje vino una parte de la delegación, una avanzada del presidente haitiano, y entonces el presidente haitiano vino en el segundo viaje. Probablemente no hubo un cálculo correcto en este asunto, o tal vez se previó que el vuelo se iba a hacer en 2 aviones. Estamos hablando de aviones pequeños, y esto garantizaría que la reunión se efectuara a la hora programada. Pero lo de Haití se produjo con un solo avión, y el avión dio 2 vuelos. Primero trajo una parte de la delegación haitiana, inmediatamente después volvió a Puerto Príncipe a buscar al presidente haitiano y traerlo hasta Punta Cana. Pero es importante que se sepa que en ese transcurso hubo comunicación fluida entre el presidente Martelly y República Dominicana. Y República Dominicana estaba muy consciente de que se había producido esa situación. Y tanto el presidente Medina como el presidente de la Unión Europea entendieron el percance. Y no es verdad que en ningún momento hubo expresión de molestia por esa razón. El gobierno haitiano, pues parece que quiso tener un manejo austero, evitar cuestionamientos allá por el presidente viajando en 2 aviones, etcétera, y todo se resolvió con un avión. Y entonces esto fue lo que produjo el retraso del encuentro. Especulación que supuestamente el presidente Danilo Medina salió encarado de este encuentro, que salió guapo, etcétera. Eso es una especulación. Eso no es cierto.
sé de varias personas que conversaron con el presidente Danilo Medina después de este encuentro y hablaron del encuentro con el presidente Danilo Medina y se encontraron con una persona satisfecha por los resultados del encuentro y de muy buen ánimo, y que incluso afirmó que no era cierto que habría salido encarado de esta reunión. No había motivos para eso. No había motivos para eso, porque se trató de una reunión, de un encuentro fluido, en el que hubo reconocimientos importantes para la República Dominicana. Si escuchamos, si leemos el discurso del presidente Martelly, fue un discurso pues en el que hubo un reconocimiento al presidente Danilo Medina. Incluso hay que decirlo que el presidente Martelly fue muy prudente en sus palabras, porque estableció, desde luego, que ni los gobiernos de Haití, ni el gobierno de República Dominicana, ni el de Haití, refiriéndose al gobierno del presidente Medina y refiriéndose a su gobierno, que ninguno de estos gobiernos habían creado esta situación. Pero incluso el presidente Martelly no fue a atribuirle esta situación a la sentencia 168-13, ni a las medidas que ha tomado el Estado Dominicano para poner orden en la casa, sino que reconoció que cuando él y Danilo Medina llegaron al gobierno, este problema era un problema que estaba ahí desde hace mucho tiempo, agravándose cada vez más, reconociendo que se trata de un problema histórico, de una cuestión histórica no resuelta. No resuelta. Algunas personas pues plantean, y lo he intercambiado incluso con algunos funcionarios del gobierno en conversaciones, esta idea de que, bueno, este plan de regulación y esta situación con Haití no formaban parte del programa de gobierno de Danilo Medina. Bueno, si es cierto que esto no formaba parte del programa de gobierno de Danilo Medina, y es cierto que no formaba parte, tenemos que admitir que todas las obras humanas acusan imperfección. Si un problema histórico no forma parte, la solución de un problema histórico, la solución de un problema agravado, si la presencia ilegal, descontrolada de haitianos en la República Dominicana no forma parte de un programa de gobierno de un presidente que venga ahora, del que surja después, del que siga surgiendo, eso es una carencia de ese programa. Eso es una carencia, porque el problema, tal y como lo destacó Martelly, estaba ahí. Y a los presidentes se les escoge para enfrentar los problemas que están ahí y los que puedan surgir, pero este no surgió después. Este es un problema que nos acompaña desde la noche del 27 de febrero de 1844, cuando se produce la separación, que tiene su éxito en lo militar, que resuelve, entre comillas, porque después entonces hubo que enfrentar muchísimas invasiones haitianas, varias invasiones haitianas, 5 o 6 invasiones haitianas. Entonces se resuelve lo militar, pero no la ocupación pacífica que existió desde entonces. Y desde luego, si en la Primera República hay una agenda de estabilidad, de búsqueda de estabilidad económica, y hay una agenda de enfrentamiento militar hacia Haití, no podía estar en la agenda de la Primera República la solución del problema de la presencia ilegal de haitianos en territorio de la República Dominicana. Entonces,
esta fue, digamos, una situación, un problema que la Primera República traspasó a la Segunda República. Y era parte de la agenda de la Segunda República. Tan así que cuando se produce la anexión de España a la República Dominicana, España tiene planes similares a los que se ejecutaron en el 37. Es decir, España quiere producir una desocupación de los haitianos que se encuentran ilegales en la República Dominicana por el interés de la preservación cultural, del mantenimiento de la pureza del idioma y de una serie de razones. Y entonces España se programa para hacer lo propio. Pero cuando eso ocurre, antes de que España ejecute esta acción de expulsión de esta presencia ilegal de haitianos en el territorio nacional, estalla la guerra restauradora. Y los héroes restauradores, después que han vencido los héroes restauradores, tienen otra agenda. Pero además de tener otra agenda, el héroe restaurador que va a tener una mayor prolongación en el tiempo, que incluso después se va a convertir en un dictador, que es Ulises Serou. Ulises Serou había vivido en Haití. Los restauradores recibieron ayuda de los haitianos para luchar contra España. Es decir, había una deuda de los restauradores con los haitianos, por lo tanto, no fue tampoco agenda de la Segunda República. Y solo me quedo en estos dos ejemplos para ver que es un problema que está ahí histórico, que república tras república lo único que ha hecho es agravarse. Si eso no forma parte de la agenda de un programa de un gobierno, de cualquiera que se esté planteando o se haya planteado llegar a la presidencia de la República Dominicana, es evidente que ese programa tenía una carencia importante. Pero la carga también se arregla en el camino. Y yo creo que el gobierno de Danilo Medina se ha empoderado de este tema y por primera vez, señores, se está haciendo lo que nunca se había hecho, lo que estaba previsto en la ley de migración, una serie de cosas que estaban previstas que el Estado Dominicano debió de emprenderlas sin la sentencia, pues solo es a partir de las consecuencias de la sentencia que se han llevado a cabo. Entonces, este intercambio de ayer, este encuentro trilateral, en la que por una parte estuvo este discurso de Martelly, el discurso del presidente Danilo Medina, él está pidiendo ayuda a la Unión Europea para la construcción de 2 hospitales en la zona fronteriza por el gran flujo de personas que de todas formas cruzan a este lado del territorio en busca de auxilios para dar a luz las parturientas y de otra naturaleza. Y entonces el compromiso sincero que ha reclamado el presidente Danilo Medina, el compromiso sincero que ha reclamado de enfrentar estas situaciones que hay entre estos dos países para gobernar a favor de ambos pueblos y contribuir con el desarrollo de ambos pueblos. Y yo creo que la regularización es un paso de desarrollo. Tener aquí haitianos correctamente establecidos, documentados, lo que evita pues muchos abusos, desconocimientos de sus derechos, pondrá a esos haitianos en mejores condiciones de seguir contribuyendo con sus familiares en Haití, y a nosotros también de poder impulsar las políticas que el país requiere para avanzar. El presidente de la Unión Europea, como todos los visitantes, vienen con su agenda, pero yo entiendo que independientemente de la agenda que traen, de sus planteamientos, él fue también cuidadoso y respetuoso en sus planteamientos, porque dejó claro
que este asunto era un asunto de soberanía nacional y reconociendo en su discurso que es un asunto de soberanía nacional, hizo exhortación a que estas cosas se traten con respeto a la dignidad humana, etcétera, cosa en la que estamos plenamente de acuerdo. Pero son las 7:30 minutos, yo me quedo solo con este tema y entonces continuamos con el sol de la mañana. Cambio y fuera, Mauricio.